Radio Restauración se complace en presentar Anclados en la Verdad, un programa que te ayudará a crecer a la luz de la enseñanza de la Escritura. Conducen Víctor y José Luis Peralta, que hoy comienzan así. Tú guardarás en completa paz, en completa paz. Muy buenas noches, ¿qué tal, queridos hermanos, queridos amigos que nos están escuchando a través de la 102.7? ¿Qué tal a todos los hermanos que nos sintonizan? Como todos los jueves, a partir de las 20 horas hasta las 22 horas, estamos en este programa que se llama Anclados en la Verdad, un programa de discipulado bíblico de 41 lecciones cedido por el Ministerio de Harcray, en el cual nosotros lo estamos exponiendo. Y bien, y ya vamos por la lección número 22. La lección número 22 lo vamos haciendo de a poco y bueno, y cada lección nos va llevando bastante de los programas, la vamos exprimiendo, sacando el jugo, estamos compartiendo la palabra del Señor, y eso es lo que nosotros anhelamos y queremos para cada uno de los hermanos, de los amigos que nos escuchan, que puedan estar escuchando la palabra del Señor y siendo edificados en la gracia del Señor Jesucristo. Y como siempre me acompaña, o nos acompañamos mutuamente, ¿no? Sí. Mi hermano José Luis, que dejo que salude. ¿Qué tal? Buenas noches a la audiencia. Saludo a mi esposa, a mis hijos que están en mi casa. Hoy realmente qué fresco que está. Está feito, pero estábamos mirando los mensajes y ya nuestro meteorito ya nos mandó el pronóstico. Ya nos mandó el pronóstico, lo vamos a decir ahora en un ratito. No solamente hace ropa, sí, sino pronóstico también. Exactamente, sí, es completo. Me ahorró el tiempo de buscarlo. No confía claro, en el pronóstico que digo. Él lo da completo, mejor dicho. Y aparte, bueno, también si desean dar una vuelta por el museo de Espora, también está ahí recibiéndolos, ¿no? Entonces ya vamos a estar saludando a los hermanos, bueno, a nuestros queridos hermanos Alejandro y Mercedes de Creaciones Enoc, pero también hermanos en la fe, y vamos a pasar el pronóstico porque Alejandro antes de comenzar el programa nos mandó, así que, y en algún momento ya estamos pensando en hacer una comunicación telefónica, claro, como hacen, ¿no? El EU2, ¿viste? Con meteorito. Sí, meteorito, entonces él nos va diciendo cómo va el pronóstico. Pero bien, déjame saludar bueno, hoy no, después de un año de programa casi, hoy no vino Maxi, el hijo de Pepe, así que debe estar en la casa escuchando a ver cómo sale todo. Pero está nuestro querido y amado hermano Nicolás Mercado, está ahí en los controles, ya tiene experiencia, trayectoria de radio, así que estamos en buenas manos, y que Maxi se quede tranquilo y bueno, y que escuche y que disfrute también del programa. Así que saludamos a Nicolás, también a su familia que van a estar escuchando, a Rafael, a Mirza, a su hermano Sebastián. No sé si su hermano Leandro en La Plata va a poder estar escuchando porque no está saliendo por internet, la radio no está saliendo por internet, pero de todas formas igual los programas se están grabando y lo estamos subiendo a la página del Facebook Anclados en la Verdad, ¿no? Los hermanos, bueno, Nicolás y Sebastián se encargan de grabarlo y con un programita lo suben al Facebook y pueden estar escuchando nuevamente la repetición del programa. Para aquellos que no lo pueden escuchar, sintonizarlo a través de la FM que viven aquí en la ciudad de Bahía Blanca, lo pueden estar escuchando vía internet, así que saludamos a los hermanos que lo van a escuchar vía internet, que también puedan ser bendecidos, edificados, a todos los hermanos que también nos escuchan cuando anda la web, nos están escuchando y mandando saludos. Saludamos también, bueno, saludo a mi esposa y a mi hijito Efraín, que le haga caso a su mamá, estaban haciendo una actividad, ¿no? Él le dice una actividad, así que estaban haciendo una actividad con su mamá, así que le mando un beso a mi hijo y a mi esposa, y están escuchando también el programa. Saludamos a cada uno de los hermanos que nos escuchan diariamente, ¿no? Y también, bueno, seguramente no lo va a estar escuchando, pero dejó un saludo Daniel, que siempre con Coti se juntan a hacer el discipulado bíblico, pero Daniel viajó a Monte y dijo, voy a ver si consigo una compu para escucharlo por internet, pero bueno, no está saliendo, así que igual le mandamos saludos
saludo por si llega a escuchar el programa grabado. También saludamos a nuestra hermana Silvia Rodríguez, que también nos escucha. Sí, y también Santiago que también nos manda un Bien. Santiago Funes. Santiago Funes, muy bien, le mandamos un saludo a nuestro hermano también Santiago, que lo debe estar escuchando por FM en la 102.7. Saludamos a cada hermano de distintos barrios, distintas congregaciones que nos están también escuchando, distintos hermanos, que puedan ser edificados en este tiempo, en la gracia del Señor, que puedan estar viendo que todo lo que digamos en la palabra del Señor sea así, esas cosas que lo puedan chequear. Nos pueden estar llamando también. También me gustaría estar pasando los números de teléfono, pero antes quiero saludar, llamó tempranito, se comunicó el hermano Chandías de la unidad penitenciaria número 4, ahí hay un grupo de hermanos que se está juntando a hacer el discipulado, y también quiero saludar al hermano David, que dice que es un hermano que se unió al grupo para hacer el discipulado bíblico, y es un gozo, ¿no? Saber que, bueno, también nuestro hermano David está ahí participando y podemos estar compartiendo la fe en el Señor Jesucristo, ¿no? Y animamos, como siempre, a cada uno de los hermanos que está ahí en la unidad número 4, a que puedan seguir firmes en la fe, sin vacilar, y que puedan crecer en la gracia del Señor cada día, y que puedan ser llenos del Espíritu Santo para que puedan estar también compartiendo el Evangelio entre ellos en ese lugar. Así que un abrazo a todos los hermanos que se están juntando, al hermano David, que ahí se integró nuevamente, y quiero saludar también a Alejandro y Mercedes de Creaciones Enoc, y Alejandro nos dejó el pronóstico, que ahora lo voy a decir. Bueno. Y dice que el viernes vamos a tener una mínima de 9 grados y una máxima de 12 grados. Y va a haber algunas precipitaciones, o sea, para el día de mañana, seguir con los paraguas ahí a mano. El sábado ya vamos a tener ya va a ir mejorando un poquitito, ¿no? Pero ya para el lado del atardecer vamos a tener el sábado una mínima de 7 grados y una máxima de 12. Van a seguir las precipitaciones el sábado, pero va a ir mejorando al atardecer. Y el día domingo también vamos a tener una mínima de 7 grados, una máxima de 21 el domingo, y va a ser un lindo día, ¿no? Al igual el lunes, dice que va a estar lindo. Todavía no hay datos certeros, ¿no? El satélite todavía no tiene datos certeros, pero ya lo vamos a tener, pero ya bastante. Ya tenemos para el viernes, sábado y domingo el pronóstico, y creo que ya vamos a estar, eso le da tiempo a nuestros hermanos para planificar también sus actividades, sus salidas, aquellos que tal vez quieren salir en familia a disfrutar, pueden estar sabiendo del pronóstico. Así que gracias a Alejandro y a Mercedes le mandamos un saludo, que deben estar ahí con las máquinas tejiendo, ¿no? El tejido de punto y tejido de hilo, así que deben estar ahí trabajando, así que le mandamos saludos. Sí, perdón, quiero mandar saludo también, que está Rodrigo a través del Skype. Y bien. También, ¿con quién está? Ahí está. Ahí está. Rodrigo, la estamos ¿nuestro viendo. sobrino o no? Sí, Bien. nuestro sobrino desde Olavarría. Desde Olavarría, bien. Desde Olavarría. Muy bien, aprovechamos toda la tecnología, Sí. Estamos aprovechando, así que saludamos a Rodrigo Lafite, a Melissa, a Sergio, bueno, a Nacho, no sé si debe estar escuchando, seguro que no, pero bueno, y a Sofía, que también... Y Sofía, ahí está, ahí pasó, la veo que pasó ahí Sofía. Así que bueno, que puedan también ser edificados. Sergio estuvo compartiendo acá el programa con nosotros cuando estuvieron de visita en Bahía Blanca, así que le mandamos un saludo a nuestros hermanos familiares, hermanos, también en la fe, en Olavarría, y también a los hermanos de la Iglesia La Alianza, que ellos están asistiendo a la Alianza, también saludamos a ellos. Bien, creo que no me está quedando nada, vamos a ir en el transcurso del programa, ir saludando, ir mandando por ahí mensajes. Les quiero dejar los números de teléfono para que ustedes se puedan comunicar. Si quieren llamar a la radio, pueden llamar al 430-4920. 430-4920, que es un teléfono fijo, y el celular de la radio es el 155-094-382. 155-094-382 para que se puedan comunicar, mandar mensaje de acuerdo al tema que estamos tratando, y vamos a seguir viendo el tema de la iglesia y su disciplina. La iglesia y su disciplina. Y un tema para tener muy en cuenta, tomar apuntes, para que cada hermano sepa que esto es parte de la iglesia, ¿no? La disciplina es parte de la iglesia y es tan necesaria para la edificación de la iglesia
iglesia y no se habla mucho de esto. No, no sé. Así que vamos a estar hablando seguramente varios programas, ¿no es cierto, Sí, Pepe? sí, porque creo que son varias lecciones. Creo que es la 22 y la 23 no me acuerdo si era... Es la, ya te digo, es la número, la número 22, pero tiene bastantes es larga, puntos, sí. subpuntos. Después está la iglesia y su mantenimiento, parte 1. Ah, está bien. Entonces solamente esta es la disciplina, la iglesia, su La disciplina. 22. La 22. Exactamente. Sí, un lindo tema realmente Sí. para tener en cuenta y para poder otra vez retomar lo que verdaderamente es la iglesia y cómo debe conducirse la iglesia. Claro. Vamos a orar que el Señor nos guíe en este tiempo. Señor, te damos gracias por este tiempo que nuevamente podemos estar compartiendo tu palabra. Señor, pedimos que nos asistas, Señor, que nos guíes a tu palabra. Señor, a nuestros hermanos que nos están escuchando, Señor, en todo lugar, en distintos barrios, Señor, en los distintos lugares donde están, que al abrir tu palabra sea luz a sus vidas, Señor, que abras el entendimiento, Señor, que ablandes los corazones, Señor, y te pedimos que tu palabra, Señor, que siempre es viva y eficaz, Señor, penetre profundo, Señor, en cada una de nuestras vidas y que pueda haber un cambio, Señor, profundo también. Señor, gracias por este medio, gracias por los hermanos que están comunicados, Señor, y pedimos tu asistencia, Señor, y creemos que tú, Señor, nos vas a guiar en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, Pepe. Adelante, Muy bien, hermano. entonces empezamos. La lección 22, la iglesia y su disciplina. Bien, la disciplina en la iglesia, dice el cuadernillo ahí, la página es, ya le digo, la página es 121, la página es 121, la del cuadernillo El Discipulado. Recuerden que estamos recién comenzando, les vuelvo a repetir para aquellos que nos están escuchando, es la lección 22, la iglesia, su disciplina, la página 121. La página 121. Bien, comienza la disciplina en la iglesia. La iglesia tiene una gran misión y el Señor ha provisto los dones, ministerios, obreros y forma de gobierno necesarios para la gran misión, para lograr la misión. Sin embargo, la iglesia no es inmune a los problemas que a veces requieren, ¿no? Disciplina de sus propios miembros. Se puede preguntar, si hemos renacidos como nuevas criaturas e hijos de Dios en Cristo, ¿por qué surgen problemas entre los miembros de la iglesia? Hay básicamente 3 razones por las cuales surgen los problemas en la iglesia. ¿Cuáles son esas 3 razones? No todos los que son miembros de la iglesia son verdaderos cristianos. La segunda razón que vamos a ver también es, algunos cristianos verdaderos en la iglesia son inmaduros y en algunos momentos de su vida andan en la carne. Y el tercer punto que vamos a ver es, todos los cristianos, aún los líderes y más maduros, pueden caer en pecado. Entonces recordemos, estos son básicamente 3 razones por las cuales surgen problemas en la iglesia. Estos 3 puntos los vamos a estar desarrollando durante estas 2 horas. Ahora vamos a ver el primer punto. Dice, no todos los que son miembros de la iglesia son verdaderos cristianos. Y esto lo podemos ver en Mateo 13, del 24 al 30 y del 36 al 46. Es una parábola de Jesús. Dice Mateo 13, del 24 al 30. Mateo 13, del 24 al 30. ¿Vos querés leer textual? Sí, después vos lee del 36 al 43. Del 36. Sí, yo leo del 24 al 30, vos del 36 al 43. Dice, Mateo 13, 24, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto,
entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿Y de dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos les dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en el granero. Esto es, está contando una parábola Jesús, Mateo 13, del 24 al 36. Y ahora Jesús explica la palabra solamente a sus discípulos, no a la gente. Y la explicación la vemos también en Mateo 13, del 36 al 43. Y dicen en la Biblia textual: habiendo despedido entonces a las multitudes, entró en la casa y se acercaron a él sus discípulos, diciendo: decláranos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió y dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es la consumación del siglo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña es recogida y consumida con el fuego, así será en la consumación del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Bien, primero vimos que es Dios quien siembra a sus hijos en el mundo. Porque dice su campo, esto es el mundo. El diablo no es el dueño del mundo, él gobierna el mundo con limitaciones. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. El dueño de este mundo es Dios. Ahora, el gobierno lo está teniendo el diablo, pero tiene limitaciones. Sus hijos son la iglesia, pero así como en el trigo hay cizaña y muchas veces es mucha cizaña, Hendriksen en su comentario dice lo siguiente: seguramente era mucha cizaña para que estos hombres se sorprendan, porque era normal que haya un poco, no más cizaña cuando sembraban trigo. O sea, por eso los hombres se sorprendieron y dijeron: ¿vos plantaste cizaña? O sea, porque realmente en un campo era normal que tanto la cizaña y el trigo nazcan juntos, pero en menos cantidad la cizaña. Pero se ve que en este caso era mucha para que se vea en gran manera. Entonces, entre el trigo sembrado por un hombre había también mucha cizaña sembrada por su enemigo. Es interesante, estuve buscando con respecto al trigo y la cizaña. Es interesante que la cizaña sea también llamada por los agricultores falso trigo, falso trigo, por su parecido cuando ambas plantas son pequeñas. La diferencia es cuando ambas plantas maduran y el color de la cizaña es violáceo y el del trigo un color dorado. Por eso el dueño le dice: no, esperen hasta la siega, esperen que madure, le está diciendo, porque si no, no hay diferencia entre la cizaña y el trigo. Esto tiene un gran significado para la iglesia. ¿Por qué? Porque no todos los que se congregan en una iglesia, los que moralmente son correctos, toman las formas y rutinas de la iglesia, o se hayan bautizado y están inscritos en la membresía, quiere decir que son hermanos. Y es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque ahora recién estamos entrando a lo que
que vamos a llegar, ¿no?, al punto medular, podríamos decir, de lo que es la disciplina en la iglesia, que no la podemos apartar, que no la podemos sacar, porque es de tanta bendición cuando se aplica de acuerdo a los criterios bíblicos y de acuerdo al también viéndonos en el amor, en la misericordia del Señor, ¿no? Pero en este punto, qué interesante decir eso, porque a veces aparecen aquellos hombres que, dice la palabra, que tienen apariencia de piedad, ¿no? Pero niegan. Y eso va a haber dentro de la iglesia, dentro del cuerpo. Sí, tienen que nacer, o sea, tienen que crecer juntos. Tienen que crecer juntos. Hasta la segunda venida de Cristo. Claro. O sea, tienen que estar. Porque el diablo se encargó de sembrar este tipo de personas. Sí. Sí, sí. Así Y que el Señor los conoce. exacto. O sea, el Señor no es que le va a sorprender al Señor decir, uy, ¿y de dónde salió esto? El Señor lo conoce, permite eso también, ¿no? Pero estamos viendo en su palabra que Él nos dice que tengamos cuidado y bueno, y cómo hacer para reconocerlos también, bueno, vamos a ir viendo. Pero el tema es muy importante. ¿Qué ibas a...? No, que más que todo podemos ver, ¿no es cierto? Que en este texto es claro, o sea, ¿hasta cuándo tienen que crecer? Hasta cuando Jesucristo venga. Y ahí se va a reconocer quiénes son cizaña y quiénes son trigo. Esto quiere decir que se entrelazaban. Aparte, una de las lo que hace la cizaña también dice que se entrelaza con el trigo cuando son chiquitos. Por eso tenían miedo de arrancar junto con el trigo, junto con la cizaña, el trigo. Claro. Entonces, eso también tiene algo muy explicativo en la parábola, que es que aquella cizaña que está sembrada dentro de la iglesia se entrelaza con los hermanos. Así como la cizaña se llama falso trigo, estos son falsos hermanos. O sea, esa es la razón de la maduración que un cristiano necesita. Necesita mostrar sus frutos, que es trigo. Un hombre o mujer nacido de nuevo necesita mostrar frutos. Claro. Por eso a veces es tan difícil encontrar, ¿no? A veces es difícil diferenciar a los falsos de los verdaderos. O sea, no todos los que están dentro de un cuerpo son hijos de Dios. Por eso a veces parece difícil, pero teniendo los criterios bíblicos y teniendo todo lo que nosotros hemos estado hablando en programas anteriores, inclusive ahora con el tema de los requisitos de los obispos, de los diáconos, requisitos que también son para la iglesia, en características, el fruto del Espíritu, reconocerlos y poder estar viendo esto. Y esto es una tarea de toda la iglesia. Tiene que haber un cuidado. Exacto. Antes de ir a una pausa, déjame, porque ya termino con lo que me llamó también la atención, y cuando uno lee la Biblia, ¿no? Cómo Jesús y aún los apóstoles enseñaban las diferencias de quién es cristiano, quién no, con cosas cotidianas, con cosas que ellos conocían, ejemplos prácticos que ellos veían. Por ejemplo, yo ahí había buscado, por ejemplo, no lo vamos a leer, si quieren anotar los pasajes, Jesús mismo habla del árbol bueno y el árbol malo, en Mateo 3:10 y Mateo 7:17, habla de la higuera, Lucas 13:6, habla de la semilla que el sembrador siembra, Mateo 13:18, el refrán popular que decía, que podemos verlo en 2 de Pedro 2:22, que habla el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a su chiquero, etcétera. O sea, claro, hay varios ejemplos prácticos. Por eso, esto es el gran error de decir que todos son cristianos porque hicieron una oración de fe y llenaron un cartoncito. Así se hicieron miembros de la Iglesia de Cristo, porque por llenar un cartoncito se hicieron miembros de la Iglesia de Cristo. Y esas personas jamás nacieron de nuevo. Ahora, porque el nuevo nacimiento lo da Dios a través de la regeneración por medio del Espíritu Santo. Entonces, es un error decir que todos los que asisten a una iglesia son nacidos de nuevo, son trigo. Claro. Dentro también de una congregación hay cizaña. Entonces, hasta aquí dijimos, ¿no?, que no todos los que son miembros de la iglesia, o mejor dicho, de una congregación, son verdaderos cristianos. ¿Por qué digo mejor dicho? Porque tenemos que aprender a separar. O sea, en la iglesia no va a haber cizaña.
ahí en las congregaciones. Porque la iglesia es santa, pura, y es el mismo Jesucristo que la está purificando para presentársela a sí mismo. Y es la que, claro, va a venir a buscar. Exacto. Bien, vamos a reiterar los teléfonos, el 430-4920 para que se puedan comunicar. Mensaje de texto 155-094-382. Dejo, ¿qué me crees? No, y saludamos también ahora que se acopló Sergio, nuestro cuñado, a bien. hacer el discipulado. Bien, y en algún momentito seguro que capaz que lo llamamos, que salga al aire, que mande saludos, como hizo la vez pasada. Sí. Dejo esta pregunta... No, dice. No, dice que no. Dejo esta pregunta flotando en el aire para los hermanos que nos están escuchando, y yo pregunto y dirán, ¿seré yo, señor Cizaña? Sí. ¿O soy cristiano? Entonces hay que evaluarse, ¿no? Vamos a la pausa. Muy bien, seguimos en este programa que se llama Anclados en la Verdad. Ya pasó 35 minutitos, un poquito más, ¿no? De las 20 horas. Y estábamos justo charlando con Sergio desde Olavarría, ¿no? Nuestro querido cuñado, ahí con la familia, están compartiendo también el programa. Él tiene el material de discipulado y vamos a ver si se puede llegar a escuchar. Vamos a poner... Hola Sergio, ¿cómo estás? Ahora, a ver. Hola, buenas tardes, cuñados. ¿Cómo están? Un abrazo muy grande para ustedes. Saludo a mi querida suegra, que estará en su casa escuchando también. Un beso de parte de sus nietos. Bueno. Ahí Para ahí. sí, puede hablar ahí Sofía, que está mirando, ¿no? No quiere. No quiere. Le agarró vergüenza. Sofía tiene vergüenza. Bueno. Bueno, Recién lo saludó. sí, estábamos charlando muy rápidamente. Estamos con el sistema de Skype conectado, estamos con la cámara acá en la radio, nos están viendo, y aparte está saliendo por computadora, así que no es se escucha bastante bien dentro de todo, ¿no? Bueno, Sergio, gracias por estar. Bueno, nos vas a estar escuchando todavía hasta que no se corte la cámara web. Nos dijo que está lloviendo bastante, ¿no es cierto? Sí, muchísimo, la verdad, muchísimo. Bueno, muy bien. Estuvo visitándote el pastor, hoy estuvo ahí haciendo visita como tarea de todo pastor, ¿no? Estar visitando a la congregación y bueno, estuvo ahí. Mandamos un saludo. ¿Cómo es el nombre del pastor? Juan Sebastián Rolón. Juan Sebastián Rolón, de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de la ciudad de Olavarría. Así que ahí es donde está yendo Sergio, Sofía, Rodri, bueno, con su familia, están asistiendo y están haciendo el discipulado bíblico. Él nos estuvo visitando acá, así que están haciendo también el discipulado bíblico y es un gozo poder compartir este tiempo, compartir todo lo que estamos viviendo, ¿no? Como hijos de Dios, oraciones, luchas y bueno, lo que es el caminar de cristiano. Me hace acordar de la película de Progreso del Peregrino, de cristiano, ¿no? Llevando esa carga y bueno, y estar confiando en el Señor. Así que bueno, no quiero robarle más tiempo a mi hermano José Luis, que está exponiendo lo que es la lección de hoy, pero estamos hablando de la iglesia y su disciplina, así que bueno, esperamos que pueda ser de bendición. ¡Saludos, tío! Ay, bueno, saludo ahí, Rodrigo está. Muchas gracias y seguimos ¡Saludos escuchando. a la Abu! Buena. Saludos a la abuela Lucy. se debe estar, Y saludo a la tía. y saludo a la tía, bueno. Se debe estar emocionando la abuela, así que bueno, capaz que nos va a llamar en cualquier momento. Bien, le mandamos saludos y estamos en contacto. Gracias, Sergio, por comunicarte. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Chao. Bueno, bendiciones, chao, chao. Muy bien, ahí estábamos vía Skype, como decíamos, ¿no es cierto? Ellos están haciendo el discipulado, qué bueno que puedan estar haciendo el discipulado junto con nosotros, y realmente es una bendición que también nuestra familia pueda estar compartiendo la palabra de Dios, ¿no? Bien, seguimos con... Perdón, sí. dice, aunque empezaron tarde, es un reto, Sí. así que ahora después voy a decir quién es. Es muy bueno el capítulo de hoy, muchos cariños para Sergio y la familia, dice, y para ustedes. Besos, tía Marta. Sí, me imagino. Así que también le mandamos un beso de estar ahí escuchando y bueno, nada más quería dejar ese mensajito. Bien.
Entonces, segundo punto, ya vimos el primer punto entonces era que no todos los que asisten a una iglesia son cristianos. El segundo punto, y que acá capaz que nos vamos a detener un poquito, ¿no? Es algunos cristianos verdaderos en la iglesia son inmaduros y en algunos momentos de su vida andan en la carne. Esto lo podemos leer en 1 Corintios 3, del 1 al 3. 1 Corintios 3, del 1 al 3. ¿Vos vas a...? ¿Querés que lo lea? Léelo, sí. Mientras te paso tomo un nota. mate. Ahí está. 1 Corintios 3 del 1 al 3 dice: y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque no erais capaces, ni aún ahora sois capaces, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, ¿no sois carnales y andáis como humanos? Ajá, entonces podemos ver cómo Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios, ¿no? Y, esperen que estoy corriendo un poquito acá un cachito el tema de la notebook. Pero vamos a desarrollarlo un poquitito este tema. Porque de este texto cuelga lo que nosotros conocemos como el cristiano carnal. Aquellas personas que viven como la gente del mundo. O sea, aquellos hombres naturales, como dice Pablo en 1 Corintios 2:14, que no perciben o no aceptan las cosas del Espíritu. Pero, ¿por qué salió este título? Cristiano carnal. ¿De dónde salió este título? Bien, es un justificativo para hablar de aquellas personas que viven como si no conocieran el Evangelio. Es un justificativo para hablar de aquellas personas que viven como si no conocieran el Evangelio. ¿Por qué? El problema surge de la llamada oración del pecador. Esto es, una persona repite una oración y automáticamente, como acción de magia, esta persona ya es un hijo de Dios. Es como un pase para entrar al reino de Dios. Ahora, ¿qué problemas encontramos con eso? Que hay personas que hicieron esa oración, pero sus vidas no cambiaron. Entonces tuvimos que inventar el título que es un cristiano carnal. Esto significa que la persona aceptó a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Esta creencia es antibíblica. O sea, la Biblia no lo enseña. No hay tal cosa que alguien lo acepte primero a Jesús como Salvador y después como Señor. Y que ese es el tema, entonces, vamos a desarrollarlo un poquito. Vamos a ver que todo cristiano es espiritual. ¿Por qué? Según Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué dijo Jesús? Que lo que es nacido del espíritu es espiritual. ¿Por qué? Veamos también Juan 1, del 12 al 13. Juan 1, del 12 al 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. También vamos a ver Juan 3:3. El que recién leí es Juan 1 del 12 al 3. Leamos Juan 3:3. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora leamos Romanos 6 del 4 al 6. Romanos 6 del 4 al 6 dice: porque somos
sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en las semejanzas de su muerte, así también lo seremos en el de la resurrección, Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. También vamos a leer 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Bien, si nosotros revisamos estos pasajes que estuvimos leyendo, dice claramente, ¿no es cierto?, que Dios, en primer lugar, Dios nos engendró, nos hizo nacer de nuevo. En segundo lugar, si no nacimos de nuevo, entonces no estamos en el reino de Dios. En tercer lugar, porque Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, y nosotros que creímos fuimos sepultados y resucitados con Él para una nueva vida, o como dice la Biblia de las Américas, para novedad de vida. En cuarto lugar, si nosotros morimos con Él, esto es, creímos por fe que la obra de Cristo es sustitutoria, o sea, creo que Él murió por mí, entonces yo morí. Esto lo llevó a Pablo a describir y dice que por su muerte y su resurrección, la de Cristo, mi viejo hombre fue muerto en la cruz para que yo no sirva más al pecado, para que el pecado no se adueñe y haga lo que quiera de mí. Ahora, tengo el poder por medio del Espíritu Santo de someterme a Dios, resistir al diablo o a la tentación. Y en quinto lugar, según estos pasajes que estuvimos viendo, gracias a su muerte y resurrección soy una nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas. ¿De una vez? No. Es un proceso que va haciendo el Espíritu Santo en mí hasta que parta su presencia o venga Cristo por segunda vez. Bien, tengo entonces un punto de partida para entender 1 Corintios 3. El punto de partida para 1 Corintios 3 que habíamos leído, que es que de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y distinciones, no sois carnales y andáis como hombres. Bien, el punto de partida que yo tengo, de acuerdo a los pasajes que después leímos, es: soy una nueva criatura. Esto es espiritual. ¿Por qué? Porque nací del Espíritu. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema de este texto? O sea, no es el problema del texto, sino la interpretación que muchos le hacen a este texto. Bien, ahora es interesante que las palabras que usa Pablo en este texto son las palabras griegas sarkinos y sarkikos. Veamos cómo diferencio estas dos palabras con un ejemplo. Sarkinos es la sustancia misma del material. Cuando toco un objeto hecho de piel, digo que es de cuero. Esa es la sustancia del material. Y sarkikos son las características externas del material, no la sustancia. Veámoslo nuevamente con el pasaje mismo. 1 Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como sarkinos, como a niños en Cristo. Pero notemos que Pablo no les dice que son carnales. Les dice que debe hablarles
como carnales. Claro. Porque si no diría que las personas naturales, las que no conocen el Evangelio, son niños en Cristo. ¿Se entiende? Porque eso es lo que se está diciendo. Si yo le digo a uno, vos sos carnal, porque lo comparo con alguien porque acá está Pablo comparando con la gente natural, entonces estoy diciendo que toda gente, toda persona es un niño en Cristo. Pero por eso, como digo, acá está comparándolos como gente carnales, pero no son carnales. ¿Cómo lo vemos esto? Bien, como había dicho recién, es esta palabra que vemos en el versículo 1, es sarquinos. Les debe hablar como a personas naturales. Les debe hablar como personas naturales que no conocen el Evangelio. Pero no les dice que son carnales. Versículo 3 dice, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Bien, ya esta palabra es sarquicos, no es sarquinos, es sarquicos, que traduce carnales. Ahora, Pablo está diciendo, o está viendo en los Corintios, las mismas características de una persona carnal. Pero, está viendo las mismas características, esto es sarquicos, de una persona carnal, sarquinos, aunque ellos son nuevas criaturas. Parece un trabalengua, ¿no? Parece un trabalengua, pero hay una gran diferencia en esto. Pablo en ningún momento a los corintios le dijo que son carnales exactamente iguales que el mundo. Claro, el tema radica en que cuando uno aprueba que puede haber un creyente carnal, está probando que quiere decir que puede haber alguien, una persona que puede estar pecando, dejémoslo porque en algún momento se va a arrepentir o va a cambiar, ¿no? Exacto. O sea, tratémoslo como hermano. Por eso lo meten en la categoría de hermano o cristiano carnal, ¿no? Y entonces peca y hace todo, no puede dejar su pecado, vive como una persona que verdaderamente anda en la carne, ¿no? O sea, su fruto es el de la carne, pero está claramente diferenciado. O tenemos el fruto del Señor, el fruto del Espíritu, o tenemos el fruto de la carne. No hay un hermano que pueda tener el fruto de la carne. O sea, que le guste andar en el fruto de la carne. Que practique el pecado. Exactamente. Que practique sea practicante el pecado. Por eso Pablo sí está afirmando que ve en los corintios vestigios del pecado por el cual todos luchamos, hasta que seamos conformados a la imagen de Cristo. Pero no afirma que son literalmente personas no regeneradas. Entonces, el segundo punto de nuestra lección es que dentro de la iglesia tenemos hermanos inmaduros que se comportan como carnales, que sus características, sus apariencias son como gente no regenerada, pero no lo son. Claro, y esto es importante para el momento de la disciplina. Porque para diferenciar, por eso es necesario entender este punto, lo que vos estás hablando acerca de lo que es carnal y lo que es espiritual. Porque si no, tendríamos una gran complicación en el momento de la disciplina. No tendría que caer una disciplina porque es un hermano carnal, en el caso que se acepte eso, ¿no? Entonces, no es lo que la palabra del Señor nos está hablando en este caso. Claro, sino... recordemos que estamos hablando de la disciplina. Claro, exacto. Si verdaderamente es un hermano, va a haber arrepentimiento. Porque eso es lo que trae la palabra arrepentimiento. Un arrepentimiento que trae cambio. Entonces podemos ver, aunque son inmaduros en su comportamiento. Es más, si nosotros leemos la carta de Corintios, dice que había un pecado, por ejemplo, que ni aún los de afuera lo hacían, que era el muchacho que estaba andando con la madrastra, que tenía relaciones con la madrastra. Fíjate la aberración. Y a ese lo echan y lo expulsan de la iglesia para
disciplinarlo. Claro. Pero en 2 de Corintios vemos que ese muchacho se arrepiente. Sí. Entonces ahí podemos ver que realmente era nacido de nuevo. Claro. Porque había un arrepentimiento. Después el tercer punto es: todos los cristianos, aún los líderes y más maduros también, pueden caer en pecado. Eso lo podemos ver en 1 de Juan 1, del 8 al 9. 1 de Juan 1, 1 de Juan 1, 8 y 10. 1 de Juan 1, 8 y 10. Recordemos que estamos en la página 121. 121. El tercer punto. 1 Juan 1.8 dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Estos pasajes realmente nos enseñan una realidad del caminar cristiano. ¿Qué dice? No podemos decir que no tenemos pecado. Es literal, Pablo lo vio en él. En Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo era consciente de su pecado remanente, de su morir diario. De eso era consciente. Ahora, fijémonos el verso 10. ¿Qué pasa si decimos que no tenemos pecado? Dice, a él, al Señor, lo hacemos mentiroso. Y dice, entonces, pues si nosotros lo hacemos mentiroso, ¿no? Entonces nunca puedo decir que no voy a pecar. Porque hay una verdad en este pasaje. Si lo hago, la palabra no está en mí. Porque en los versículos anteriores veíamos, o sea, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si decimos que no hemos pecado, y si lo hacemos a Él, a Dios y a toda su palabra, que es mentira. Estamos diciendo eso con estos pasajes. Ahora, por esa razón Pablo debe exhortar a los cristianos maduros de la iglesia de Gálatas. Fíjate que dice Gálatas 6.1. En Gálatas 6.1. Recordemos que, perdón que estoy... Sí. Todos estos pasajes que estoy dando no están en el cuadernillo. Okay. Son pasajes que yo estoy dando. El único pasaje que está en el cuadernillo es el 1 de Juan 1, 8 y 10. Gálatas 6.1, ¿no? ¿Dijiste? Sí, Gálatas 6.1. Recordemos que estamos viendo básicamente 3 razones por las cuales surgen problemas Exacto. en la iglesia, ¿no? Entonces, surgen problemas por estas clases de actitudes de personas, de hombres, porque somos pecadores, ¿no? Y el Señor nos está transformando, pero también están, inmaduros, como dice, aún líderes, y también que hay algunas personas inmaduras, y tenemos que saber que pueden caer en pecado, ¿no? Entonces estamos viendo esto. Por eso Gálatas, vamos a leer Gálatas 6.1. Sí, dice, hermanos, aun cuando una persona sea sorprendida en alguna falta, vosotros, los espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La Biblia de las Américas lo traduce mirándote a ti mismo. Entonces, debo hacer un balance de mí mismo a ver cómo estoy, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces vimos que hay 3 razones por las cuales surgen los problemas en la iglesia. ¿Cuáles eran las 3? Y ahora vamos a un corte, pero ¿cuáles eran entonces las 3 razones por las cuales surgen los problemas en la iglesia? Son porque hay personas que no son cristianas dentro de la iglesia, hay cristianos inmaduros que en algún momento de su vida andan en la carne, y porque todos, sean maduros o inmaduros, sean líderes o no, tenemos pecado remanente. Esas son las 3 razones que tenemos que
tomar muy en cuenta a la hora de por qué surgen los problemas dentro de la iglesia. Es claro. Quiero dejar algo antes de ir a la pausa acerca de porque por ahí algunos dicen no, pero está el cristiano carnal, está y entonces les voy a hacer este planteamiento para que lo piensen. Y voy a extraer algo que decía Tim Conway, ¿no? Y les decía a los jóvenes, si vos preguntás qué música puedo escuchar que agrade a Dios o que no agrade, cuál es el límite, cómo me puedo vestir, a dónde puedo salir y que yo no peque o que esté al borde de pecar. Y entonces dice, ¿por qué directamente no te vas al mundo y pecás? Listo, si lo que querés, tu corazón lo que quiere es pecar. No andes viendo hasta dónde podés llegar, porque lo que querés es pecar. Porque aquel que busca la santidad en el Señor va a inclinarse totalmente a lo que Dios desea y a lo que Dios quiere y a buscar la perfecta santidad del Señor. No va a buscar los límites de hasta dónde puede rayar. Entonces, y es importante esto, ¿no? En la iglesia de Cristo es importante. ¿Por qué tener que jugar con eso cuando Dios nos llama a vivir una vida de santidad y ser cada día más parecidos y seguir y buscar y anhelar ser cada día más como Cristo? Y es lo que tenemos que buscar. Y a veces no queremos llegar a eso y entonces jugamos con estas cosas y nos hacen pecar, ¿no? Y le hacen mucho daño al cuerpo de Cristo. Ahí mandamos un saludo al pastor Eusebio Tir. Ah, bien, que está. Nos escribió en el Face. Bien, mandamos un saludo al pastor Eusebio y bien, vamos a la pausa y ya estamos con ustedes. Es la hora 21, 3 minutos. Bueno, muy bien, seguimos en este programa que se llama Anclados en la Verdad. Todavía estamos en comunicación, en vivo y en directo con Olavarría. Están escuchando ahí el programa Anclados en la Verdad, en directo y por cámara web. Así que ya traspasamos las barreras de la ciudad de Bahía Blanca. Después vamos a hacer pruebas, si Dios quiere, a ver si me conecto, a ver cómo es el tema de Vimeo, creo que algo así. Nos pueden estar viendo 34 o 33 personas simultáneamente. Muy bien, sería una bendición de poder estar compartiendo y aparte manejando el chat, así que sería de mucha bendición. Y bueno, estábamos justo ahí hablando con Sergio y le mandó saludos, llamó su suegra, ¿no? Llamó Lucía, nuestra mamá, y le manda saludos también a Sergio, a Rodrigo, a Sofía, a Melissa, que están escuchando ahí, así que también van para allá los saludos. Quería hacer un paréntesis porque hoy estuve viendo a Felipe de Tecnocel, de la publicidad, y hace 3 semanas atrás le entraban a robar al local. Y bueno, y le sacaron teléfonos y todo lo demás, pero bueno, estaba bien, estaba confiando en el Señor, ¿no? Pero un momento difícil pasó, así que le mandamos saludos por si está escuchando. Está en Galería Visión 2000. En Galería Visión 2000, entrando por la calle San Martín, en local 38 me parece que, sí, no me acuerdo. Así que bueno, le mandamos saludo a Felipe, a su hermano también Gonzalo, y bueno, se están recuperando a poquito, ¿no? Lo que lo han ayudado mucho, y bueno, gracias a Dios que los teléfonos que han sido robados, los clientes pudieron comprender, ¿no? Toda la situación, porque es difícil también. Así que bueno, le mandamos saludos. Y estamos en este mundo, o sea que sí, vamos a tener aflicciones. Sí. Y eso que es un lugar, es una galería, sí, que hay seguridad pública, o sea, seguridad privada, y hay medidas de seguridad, y fue pleno sábado a la tarde, así que es medio complicado. Bien. Así que bueno, bien, ahora vamos a estar viendo los merecedores de la disciplina. Esto es la página 122, si no me equivoco. Sí, 121 abajo del todo, merecedores de disciplina, y siguen la 122. La 122. ¿Ves? Es importante saber cuando un miembro en la iglesia puede ser expuesto a la disciplina. Veamos quiénes están expuestos a la disciplina de la iglesia, según Romanos 16, 17. Romanos 16, 17, sí, estoy escuchando una interferencia de una radio. Sí. Romanos 16, 17, dice, yo lo voy a leer en la Reina Valera, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos.
Bien, dice en la Biblia textual, os ruego hermanos que pongáis atención, dice, a los que causan disensiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros aprendisteis y apartaos de ellos. ¿No? ¿Qué palabra, ¿no? O sea, palabra, que sí. lo que dice, o sea, apartarse y, bueno, lo dice la palabra de Dios, ¿no? Ahora lo vamos a, Exacto. bueno, lo vas a explicar un poquito. Tenemos que acordarnos esto, lo que están los merecedores de la disciplina, en los que merecen ser disciplinados. Pablo les está rogando, ¿cómo decía la textual? Os ruego, hermano. Le está rogando, bueno, es más o menos la Reina Valera, pidiendo a todos los hermanos, ¿qué cosa? Dice, fíjense, o sea, fíjense. La Biblia de las Américas lo traduce vigilen. Y la Biblia textual dice presten atención. Fíjense que Pablo les pone realmente un énfasis a esto. Presten atención. Me gusta como dice la Biblia textual. Vemos la urgencia de Pablo, que les dice sean centinelas, sean guardias. Eso es lo que Pablo le está diciendo al comienzo del versículo 17. ¿De quiénes se tienen que cuidar? ¿Y de quiénes nos tenemos que cuidar? Porque eso es lo que nosotros tenemos que acordarnos. Es Dios nos está hablando a través de su palabra a nosotros hoy. Entonces, ¿de quiénes nos tenemos que cuidar? Dice, de los que causan divisiones o desunión, ¿no es cierto? Y tropiezos. Ahora, obviamente divisiones es desunión, no tiene ninguna otra traducción extraña, ¿no? Claro. Pero tropiezo realmente es una palabra que es para tener un estudio aparte, ¿no? Pero vamos a desarrollarlo un poquito lo que es tropiezo. Esta palabra tropiezo es escandalón. De ahí sale nuestra palabra escándalo. Escándalo. Escandalón. Esta palabra da la idea de aquella rama encorvada que crece mal, que te hace caer o tropezar. Esa donde vos te enganchás el pie y salís volando porque te tropezás. Bueno, eso es lo que significa ese tropiezo, escándalo. O bien, es el trinche que se coloca en una trampa. Recién mi sobrina me mostraba por la cámara esa jaula para atrapar. Sí. La trampera. Sí. El animal es atraído por el cebo y pisa el trinchete y la trampa se cierra. Claro. En este caso él tiene un señuelo, ¿no? O sea, un llamador, otro pajarito que lo va llamando y lo atrae y bueno, y ahí es donde queda. Exacto. Bien, así es. Eso es lo que significa escandalón. Esta palabra, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, en griego, lo describe como lazo, cebo, seducción, incitar a pecar. Otro ejemplo para ello es aquel que tala un árbol y lo deja caer y lo deja cruzado en medio del camino. O sea, obstaculiza el paso y no deja que los hombres crezcan en el camino de la santidad. Eso es lo que significa escandalón. Uno de los ejemplos más concretos que hoy vemos que definen perfectamente la palabra escandalón es el evangelio de la prosperidad. Son aquellos que engañan a los débiles en la fe y los detienen en el camino y los hacen tropezar, los hacen desviar su mirada y su mirada se coloca en el dinero. Ellos están produciendo un escandalón, un tropiezo hacia esos hermanos. Esta palabra tiene dos connotaciones, una positiva y otra negativa. Y esto vamos a verlo desde el diccionario Vine. El diccionario Vine describe esta palabra y dice lo siguiente, lo leo textual, dice: en el Nuevo Testamento, escandalón se emplea siempre metafóricamente y por lo general de cualquier cosa que suscite prejuicio o que venga a ser obstáculo para otro, o que les haga caer por el camino.
En ocasiones el obstáculo en sí mismo es algo bueno y los que encuentran en ello causa tropiezo, al que los causa tropiezo son a los malvados. Por ejemplo, en la forma positiva, Cristo es piedra de tropiezo. Romanos 9:33, Primera de Pedro 2:8, Primera de Corintios 1:23. Eso es en forma positiva, o sea, porque Cristo es la piedra de tropiezo y hace caer a los perversos. Claro. Después, la cruz. En Gálatas 5:11, la cruz también es de tropiezo para los judíos. Ahora, la forma negativa es la que estamos viendo nosotros, y son de los que tenemos que tener cuidado. Podemos leer otro pasaje para entenderlo mejor, ¿no? Mateo 13, 41 al 42, y si querés vos buscá Mateo 18:7. Yo voy a leer Mateo 13 del 41 al 42. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Mateo 18:7. Mateo 18:7 en la Biblia textual dice, ay del mundo por las piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan las piedras de tropiezo, pero ay del hombre por quien viene la piedra de tropiezo. Muy bien, bien. También tenemos en Lucas 7:17. Perdón, 17:1. Nada que ver. Cualquier cosa dije. Lucas 17:1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel porque vienen. Y acá hay algo que lo que dice la traducción, ¿no? Dice, dijo entonces a sus discípulos, es imposible que no vengan los escándalos, pero hay de aquel por quien vienen. Ahí está, ¿no? La traducción perfecta, escandalón o tropiezos. Sí, escandalón. Acá vemos el significado y sus consecuencias finales para aquellos que colocan o son tropiezo para los cristianos. Pero Pablo habla algo más, dice, son aquellos que están en contra de las enseñanzas y una doctrina sana, y por esa causa traen confusión o división y hacen caer al hermano más débil. Claro. Y fíjate que es muy importante, o sea, prestar atención, la iglesia debe prestar atención a estas cosas. ahora es importante, yo quiero llevarlo a este vínculo de hoy, ¿no? De lo que estamos viviendo. Viene un Ronnie Chávez a Bahía Blanca. Claro. La iglesia de Cristo tiene que ver que está en contra de la doctrina de Cristo. Por lo tanto, no se puede vender o livianar lo que dice la palabra de Dios cuando hay que amonestar a tales personas. Entonces, hay que amonestarlos, hay que corregirlos, pero no por el hecho de decir lo voy a atacar, le voy a tirar a morderle el cuello, sino a que pueda reflexionar, recapacitar y que pueda ser restaurado. Exacto. La disciplina siempre es una restauración para que pueda arrepentirse y volver. Y ahora es como que no se hace porque hay un temor al hombre y ahí es donde se peca. Exacto. Ahora viene realmente con mucho dolor, no lo digo porque conozco, pero ahora viene Alberto Motesi a Bahía Blanca y pasa lo mismo, ¿no? O sea, un hombre que antes estaba tan centrado en la predicación del Evangelio, hoy vemos que se ha desviado y dice cosas que no tienen aval bíblico. Exacto. Y eso es lo terrible, ¿no? Claro, o sea, nosotros no podemos decir que Motesi no sea cristiano, pero él ha sido desviado por alguien, el cual también ahora él está desviando a alguien. Entonces nosotros tenemos como iglesia que aplicar este tipo de disciplina. Claro. Entonces, sigamos leyendo un cachito que dice Primera de Juan, léete Primera de Juan 2:10. Primera de Juan 2:10. Recordemos que estamos hablando a quién se le aplica la disciplina. Y como habíamos recordado recién, se le aplica a todos en la iglesia. Sean inmaduros, maduros, pastores, diáconos, ancianos, quien sea. Sí. Si están torciendo o se están desviando, deben ser disciplinados
porque se ama. Exactamente. Sí, porque sí, se sí, ama. Sí, primeramente eso, ¿no? Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Dice 1 Juan 1:10. Exacto. ¿Cierto? Entonces, los falsos maestros hacen tropezar a los hermanos. Fíjate un cachito Apocalipsis, porque yo lo tengo en la Biblia de Reina Valera, Sí. como lo dice en la textual. Apocalipsis 2:14. 2:14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. El Señor hablando a la iglesia, dice al ángel en la iglesia en Pérgamo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. Terrible, ¿no? Acá el Señor está exhortando duramente, porque es duramente, a la iglesia de Pérgamo. El Señor les dice que tienen dentro a los que retienen o enseñan la doctrina de Balaam. Ahora, ¿quién era Balaam? Era un profeta que lo hacía por dinero, porque amaba el dinero y su corazón estaba pervertido y lejos de Dios. Eso lo pueden leer ustedes después en Números capítulo 22 y Números capítulos 23. Hoy estos profetas son los que están en todas partes y sus enseñanzas están hablando y enseñando en muchas congregaciones. Que son falsos. Exacto. Falsos profetas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Leamos otra vez el texto de Romanos 16-17 y lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Dice, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan divisiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es apartarnos. Sí. Es evadirlos, sería una traducción mejor. Evadirlos. Exacto, y perdona, y vos sabés que pasa algo terrible, porque cuando uno se pone a meditar en la palabra del Señor, cuando uno ve que la palabra del Señor está en contra de estas personas, y tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios, estos hombres lo que hacen es decir enseguida, estás causando división. O sea, estás causando un tropiezo, pero estoy poniendo esta piedra que es Cristo, la cual para ellos es tropiezo, pero es la piedra que nosotros estamos fundamentados, ¿no? Que es la palabra de Dios, es la roca, es Cristo, y no podemos ir en contra de esto, ¿no? El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y nunca cambia. Entonces, no es que hay otro evangelio, no es que hay algo nuevo, es el mismo, dice la palabra. El del evangelio Señor. es uno, pero Exacto. hay gente que pervierte y son de tropiezo. Estas personas son las que hay que disciplinar, y no dejar que contaminen al pueblo y perviertan la paz. Porque estas personas son las que pervierten la paz. Porque vos fíjate, si nosotros vamos y decimos, no, estás equivocado, es más, si vos sos un pastor o diácono, o en este caso evangelista, nosotros tenemos que decirle, vos tenés que bajarte del ministerio, ser disciplinado, ser exhortado, ser restaurado, y después se ve si se vuelve a colocar en el ministerio. No importa los años que tenga en el ministerio, no importa la elocuencia que tenga, no importa quién sea o qué nombre o qué título tenga. Sí. Está dentro de la iglesia, y dentro de la iglesia es un miembro más que tiene que ser disciplinado. Recordemos Efesios 4:3, que dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Claro. ¿Cómo voy a guardar la unidad en el espíritu si no aplicamos disciplina a estas personas? Y es que en esto o a estos hermanos en Cristo. Exacto, es que en esto no hay trayectoria. Exacto. No podemos decir hay una trayectoria. Está la palabra del Señor. El que cree estar firme, cuidado que no caiga. Como leíamos hoy. Exacto. Y debemos estar una y otra vez examinándonos. Y esto pasa a veces por una falta de examinarse, de ver, a ver si verdaderamente estamos en la fe, ¿no? Y con todo este movimiento han sido seducidos y arrastrados a esto. Y lo peor es que hacen esto, ¿no? Pervierten el evangelio. Ahora,
que quede claro, la disciplina en la iglesia, lo que nosotros estamos hablando, no estamos hablando de hacer una anarquía, no estamos hablando de hacer, de ir y apalear a estos hombres. Estamos hablando de que en el amor de Cristo uno le puede decir que se debe arrepentir por el bien de su vida, por la salud espiritual de la iglesia también. De la iglesia, del cuerpo de Cristo, que Y si son, como yo te decía, si son Sí. ancianos, pastores o con trayectoria, si son verdaderos, porque acá es el punto, si son verdaderos cristianos y nacidos de nuevo, ellos deben arrepentirse y deben sujetarse a aquellos que los disciplinan. Si no, están revelando su corazón de que no son cristianos. Claro. Sí, sí. Y esa es una de las cosas que por ahí a veces pasan aquellos líderes, o en este caso que estamos hablando, ¿no? De personas que están siendo vistas, que cuando se los expone siempre hay una autodefensa, se quieren justificar y no aceptan la corrección. Y eso es un signo de que no son humildes, no tienen el espíritu de Cristo, ¿no? O sea, no son humildes, no son que tendrían que ser moldeables, ¿no? Y entonces se ponen en una autoridad como el Papa, ¿no? Exacto. O sea, nadie Y hay que tener le puede cuidado. decir nada al Papa. Que eso es lo que vimos en las lecciones anteriores. Todos somos iguales delante de Cristo. Todos tenemos diferentes roles, diferentes dones, pero como miembros somos iguales. Por eso estamos hablando del tema de la disciplina en la iglesia que se perdió. ¿Por qué la disciplina? Porque nosotros lo que se ha perdido dentro de la iglesia es ser celosos en la santidad. Sí. Hemos dejado de lado la santidad, que eso después lo vamos a ver a lo último de todo. Bien, vamos a, no sé si, no, bueno, seguimos en 1 Corintios 5:11. 1 Corintios 5:11, si quieren comunicarse con nosotros, les dejo el número de teléfono, es el 430-4920, 430-4920, mensaje de texto 155-094-382. Estamos tratando un tema que es para la iglesia, un tema tal vez que nadie quiere tocar o no se anima o es no quiere meterse en problemas, pero es tan necesario hablar de la disciplina en la iglesia para no solo los miembros, sino para inclusive aquellos que están trabajando, en este caso los pastores, diáconos. Es necesario para la edificación de la iglesia y que crezcamos como un cuerpo sano, ¿no? Mandó un mensaje nuevamente a Alejandro, dice: la lección de hoy es 100% aplicable, dice: mi ambiente de trabajo, la palabra de Dios, bueno, que no se limita para el uso de la iglesia, lo aplica también en su trabajo. Y como es nuestro pronosticador oficial, nos dice que hace 11 grados 6 la temperatura en este momento, no llueve en la ciudad de Bahía Blanca, así que bueno, vamos a la pausa y ya estamos con ustedes. Estás escuchando Anclados en la Verdad. Bien, seguimos en este programa que se llama Anclados en la Verdad, cerca de los 35 minutos ya de las 21 horas, y seguimos con este tema hermoso tema acerca de la disciplina en la iglesia, merecedores de la disciplina, quienes somos merecedores de la disciplina, y estábamos viendo el texto, ahora vamos a ver... 1 Corintios 5:11. 1 Corintios 5:11, a ver qué dice respecto a este tema, ¿no? Bien, dice: más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. En la Biblia... Dice lo mismo, ¿eh? Así, la Biblia de las Américas es más o menos lo mismo, dice: sino que en efecto os escribo que no anduviereis en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador. Con ese ni siquiera comáis. Ahora, veamos este texto, el cual lo obviamos realmente y lo esquivamos muchas veces. Pablo es tajante cuando dice que no se junten, Esta palabra griega es mezclarse. No se mezclen, dice Pablo. Pero muchos han entendido que no se deben juntar con el mundo. Y Pablo lo explica en los versos anteriores. Sí. ¿Qué dice?
El versículo... El 9 y 10. Exacto, el versículo 9 dice, os he escrito en la carta que no os juntaráis con fornicarios, pero no quise decir con los fornicarios de este mundo, o con los avaros y ladrones o idólatras, pues entonces os sería necesario salir del mundo. Si no dice, Más bien os escribo que no os juntáis con ninguno que llamándose hermano. Son los que se llaman, son los que tienen el título, los que se colocaron el título de hermanos. Esto es una terrible lección realmente para aquellos que creen en el ecumenismo. Los que se quieren juntar con los católicos romanos para cantar juntos o compartir. Ellos son idólatras. ¿Por qué? Ellos se llaman hermanos y son idólatras. Entonces Pablo dice tajantemente, no deben juntarse, no deben mezclarse. Claro. Y esto es una de las cosas que ha llevado a dejar de lado, pero no se ha prestado la atención, porque hay un movimiento ecuménico que se llama Creces, lo pueden buscar en internet, Creces, inclusive me parece que han cambiado la página, y que están la mayoría de los directivos de la iglesia en la Argentina, ¿no? Los que dirigen la iglesia cristiana en la Argentina, alientan a eso, ¿no? A la unión, al ecumenismo, y hasta han tenido reuniones juntos, ¿no? O sea, con el obispo Cantalamessa, y ellos han puesto que hay una unión, y ellos, los católicos, dicen, nosotros no queremos tirarle a María, porque ellos idolatran, ¿no?, la imagen, a María en la cara a los evangélicos, ni ellos nos tienen que decir a nosotros que hacemos eso, sino que tiene que haber una unidad y una unión. Y en esto, bueno, hay muchos nombres de nombres conocidos, ¿no?, inclusive autores de libros o pastores que están metidos en esto, inclusive el mismo Marcos Witt, ¿no?, alentando esto, y esto es terrible, ¿no? Claro, o sea, porque, es terrible. Estamos negando lo que la Biblia está enseñando. Dice que no debemos juntarnos con aquellos que se llaman hermanos y son fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones, y dice que ni aún comamos. Ahora, pero vamos a expandir un poquito más esto. Ahora, pero no solamente los católicos son idólatras. Veamos lo que dicen las escrituras acerca de la idolatría. Vamos a ver Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Dice la Biblia textual, haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros, fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo y la avaricia, que es idolatría. Acá estamos viendo, tranquila, o sea, muy claramente, dice la avaricia es idolatría. Entonces, aquellas personas que solo hablan de dinero y de prosperidad son idólatras. Porque sus pensamientos están cautivados por el dinero. En 1 Timoteo 6:5 dice, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuentes de ganancias, apártate de los tales. Entonces es claro, muy claro este pasaje. Sí. ¿Qué es lo que debemos hacer con esta clase de personas? O con estos hermanos que se entremezclaron. No juntarme, no mezclarme, no hacerme socios con ellos. Es una manera de disciplinar. De disciplinar. Estar diciendo, estás en un error, debes arrepentirte. Eso es lo que significa. Claro, y en esto, recordemos que por siglos, ¿no?, cuando se va formando la iglesia, esto se hacía.
Exacto. Y esto en algunas iglesias todavía, gracias al Señor, se hace y es de tanta bendición, ¿no? Y no podemos desechar estas cosas, ¿no? O sea, no podemos desecharla. Como la vez pasada hablamos, sí es cierto que a veces no hubo amor para hacer esto, no se consideraba uno mismo, y sí hubo a veces hasta injusticias, hubo una mala aplicación de la enseñanza de la disciplina, pero eso no da lugar a que se quite. No lo podemos quitar, ¿no? Entonces, tenemos que saber que la palabra de Dios habla de la disciplina, que es para el cuerpo de Cristo, que sirve para restaurar y que es de bendición, ¿no? Entonces, sí o sí lo tenemos que hacer, y en el amor del Señor. Por eso, esto es para corrección, y ahí está el punto, ¿no? Porque a veces hay hermanos que por ahí le pegan a alguna persona, ¿cómo hablan de Ronnie Chávez o de Álamo, ¿no? Y son personas que tienen que corregirse, ¿no? No están disciplinados, no están predicando el evangelio de Cristo, ¿no? Con esto no es que nosotros estamos en contra de una persona, sino que es para que qué bueno sería que la iglesia de Cristo pueda ver esto y que pueda ser restaurado y que pueda arrepentirse y que pueda en algunos casos convertirse, ¿no? Al Señor. Y es lo que nosotros anhelamos, es lo que el Señor anhela, ¿no? Entonces, es lo que nos exhorta la palabra de Dios. Exacto, y esto va más allá toda la iglesia, porque toda la iglesia de Cristo, aún la iglesia local, aquel miembro que hoy asiste a una iglesia, que dice, bueno, yo no soy diácono, no soy anciano, pero asisto a la iglesia. Si ve a un hermano que está en falta, que está en algo que es grave y se ve, tiene que aconsejarlo, lo puede aconsejar en el Señor, pero en los casos de disciplina lo debe hacer los hermanos, en este caso los diáconos, los ancianos, los diáconos, ¿no? Los que están administrando, digamos, decir así, o están velando por la iglesia, lo tienen que llevar. No se habla de una disciplina que la iglesia hable acerca de que la iglesia ejerce una medida disciplinaria, sino de corrección. Exacto. Puede corregirse, puede corregir al hermano. Vos fíjate ahora en segunda de Tesalonicenses 3:6 y 3:11 al 14, no solamente estamos hablando de idolatría, avaricia, fornicación, porque estamos hablando de cosas extremas, ¿no? Sí. Muy extremas, que lamentablemente es lo que está pasando hoy en las congregaciones. Pero en segunda de Tesalonicenses 3, nos sorprende Pablo aún, o sea, nos sorprende el Señor inspirando a Pablo para escribir estas líneas. Sí. ¿Qué dice? Segunda de Tesalonicenses 3:6. 3:6 dice, pero os ordenamos, dice Pablo, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, el Mesías, que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Primeramente vemos que Pablo, de la misma manera, da la misma orden que a los corintios. Dice, pero os ordenamos. Recordemos que Primera de Corintios lo explicamos recién, sí, ¿no? Él dice, apártense. Esto es evitar. Pero aquí dice, de los que andan desordenadamente. Esta palabra da a entender a aquellos soldados que no guardan la formación. Obviamente, no tratarlos como enemigos, como decíamos recién, ¿no? Sí. Sino con amor, pero hay que reprenderlos, hay que disciplinarlos. Pero lo interesante es que no está hablando de personas que andan, a nuestros ojos, ¿no?, en perversiones, sino que dice, ¿qué dice el pasaje? En 2 de Tesalonicenses 3, del 11 al 14. Dice, lo leo yo. Bueno. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Ahora, vos fíjate
realmente lo que Dios ve de la iglesia. O sea, la santidad que espera Dios de la iglesia. Y muchas veces, en este caso, ¿no?, los responsables, como pastores o ancianos, de ver todo lo que está pasando en la congregación, que son aquellos pastores que puso Dios para ver que esto se lleva a cabo, Claro. están en falta. Y acá estamos hablando de aquellos que no trabajan, que no trabajan. Y en consecuencia de eso, ¿qué es lo que están haciendo? Dice, son aquellas personas ociosas que van de casa en casa y se entrometen y dan instrucciones sin ejemplo. Esto es lo que dice el diccionario Vine y da a entender con respecto a este texto. Sí, y dice esta señal, dice ahí el versículo 14, si alguno no obedece a nuestra palabra transmitida mediante esta epístola, a este señalad para no juntaros con él a fin de que sea avergonzado. ¿Sí? Ahora, en Tesalonicenses Pablo tiene que amonestar, porque había personas ociosas que no trabajaban, ¿no? O sea, no trabajaban y le gustaba ir visitando hermanos, seguían sin trabajo, seguían sin sostener a su casa y encima hablaban y no daban el ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, y es necesario ver esto porque esto en la iglesia de Cristo también pasa, o sea, en las congregaciones pasa, ¿no? Y es necesario amonestarnos, dice acá la palabra del Señor, ¿no? Dice, ahora, Pablo dice, pues hemos oído, no solamente cuando Pablo los visitó, él habló acerca del trabajo, pero ahora él escucha. Y si vos lees todo el contexto de la carta, él habla que dice que fuimos ejemplos, trabajamos con nuestras manos para que nos imitéis. Claro. Sí, pero vos fíjate que alguien podría decir, qué chismoso Pablo porque está hablando de algo que oyó. Pero él conocía el contexto, sabía de quién estaban hablando y dice, pero hemos oído que algunos de nosotros viven desordenadamente y él tiene esa responsabilidad de estar enseñando y de estar exhortando en este... Claro, vos fíjate, ¿qué es lo que decíamos recién? Para eso están los pastores, los ancianos. Son colocados en un pueblo, en parte del pueblo, de que es la iglesia, para ver que todas estas cosas funcionen correctamente. No es para hacerse ricos, para pedir plata, o para hacerse dueños de la congregación y decir y hacer como ellos quieren, sino para que se lleve a cabo lo que la palabra y el Señor demanda de la iglesia. Santidad aún en el trabajo. Vos fíjate, ¿no? Y está hablando sobre todas las cosas aquellos que son ociosos. Por eso el cristiano debe trabajar, ser diligente con sus ocupaciones, con sus estudios, etcétera, ¿no? No puede permitirse que su indiligencia lo atrape. Vamos a ver un ejemplo bíblico acerca de alguien ocioso y qué es lo que pasó por ser ocioso, por ser un momento ocioso. Segundo de Samuel 11, del 1 al 4. Segundo de Samuel 11, del 1 al 4. Vamos a ver un ejemplo del rey David, que en vez de estar trabajando como rey, estuvo ocioso. Segundo de Samuel 11, del 1 al 4. Dice, ¿lo leo yo? Sí, léelo, no. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, fíjate cómo ya se plantea de una en el versículo 1, ¿no? Dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas, citaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba durmiendo en vez de estar en la guerra, en vez de estar trabajando como rey. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella.
Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Qué es lo que tenía que estar haciendo el rey David? Tenía que estar en la guerra, pensando en ello, trabajando con todos los demás. Pero su ociosidad lo llevó a hacer lo que hizo, que es adulterar con Betsabé. Ahora, veamos cómo se aplica la disciplina en estos casos. En el versículo 14 de 2 de Tesalonicenses 3 dice lo siguiente: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Dice señalarlo, dice marcar. ¿Por qué? Porque para no mezclarme o juntarme con él. Y el propósito de esa disciplina es para que se avergüence. Esa palabra para que se avergüence es para que reflexione de la manera que se estaba conduciendo. Y se arrepienta y cambie de actitud. No es para destruirlo o menospreciarlo o para que la congregación entera lo mire con mala gana o como un malvado, sino es para amar. Él se debe arrepentir. Obviamente que nos quedan 2 versículos más, pero por el tiempo ya no nos alcanza, ¿no? Se nos termina. Se nos ha escapado la hora. ¿Querés No, pero más que todo que quede claro Sí. lo que es el tema de la disciplina, cómo se debe disciplinar y cómo Dios realmente ve la santidad en su iglesia. Sí, yo en esto veo, creo, ¿no?, que debe haber algunos planteamientos de aquellos que nos están escuchando o que tal vez tienen algunos pocos años de iglesia y que no están acostumbrados a esto, ¿no?, de la disciplina, y que dice la palabra de Dios que hay que hacerlo porque es para bendición, ¿no? Y si es algo que está dentro de la palabra del Señor, más si está dentro del contexto de la iglesia, porque no estamos hablando de algo que se hacía en el Antiguo Testamento, decir hay que traerlo y apedrearlo, estamos diciendo que es restaurar, es una disciplina correctiva, ¿no? Es restaurar, pero son claros los puntos que hay, ¿no? Inclusive el mismo Señor Jesús, cuando habla acerca de hablar con el hermano, dice 1, 2, 3 amonestaciones. Pero ya me estás adelantando de lo que vamos a ver la lección que viene. Bien. Es la Bueno, lección entonces que viene. lo dejamos ahí a ver qué opinaba Jesús, ¿no? Claro, eso lo vamos a ver la lección que viene. Bien. Lo que sí que quede claro, sobre todo en esto de lo que estamos hablando, la disciplina y para qué es la disciplina, Dios quiere un pueblo santo. Sí. Y Dios toma la santidad con un grado extremo, de los cuales nosotros no podemos quitar esa urgencia. Porque Dios quiere una iglesia santa y pura. Entonces, si yo tomo en poco el pecado, aunque sea un mal pensamiento, si lo tomo en poco, estoy tomando en poco lo que la palabra de Dios dice y me estoy revelando a la palabra de Dios. Por eso es estricto. Por eso ayer escuchaba, no me puedo acordar ahora cómo es el pastor, que es un maestro del Antiguo Testamento del Seminario Bíblico Bautista, no me puedo acordar cómo se llama. Él hablaba, dice, nosotros tenemos que leer Levítico. O sea, Levítico es un libro que no se lee en las congregaciones, pero él explica lo que es la santidad, cómo Dios ve la santidad y que está en primer lugar, que debe estar en primer lugar en los sermones de todos los pastores. Claro. Porque la santidad es lo que nos diferencia del mundo, no cánticos, Claro. extravagancias y todas esas cosas. Es la santidad.
lo que a nosotros nos diferencia. La santidad es una característica, mis amigos y hermanos, es una característica que se ve y no es una pulserita atada a una muñeca. Exacto. Vamos a despedirnos ya. Ya nos podemos despedir. Agradecemos a cada uno de los que se estuvieron comunicando, que estuvieron llamando. Saludamos también a nuestros queridos familiares en Olavarría que nos han estado escuchando, hermanos también en la fe. Los saludamos, esperamos tenerlos también el próximo jueves. Están haciendo el discipulado bíblico. ¿Quieren saludar? No sé si quieren saludar desde Olavarría. Ya los vamos a poner al aire. A ver, Melissa, si querés saludar. Te escuchan la gente. ¿No saludás? Un besito para mi abu, para toda la gente de Bahía Blanca. Estuvo muy lindo todo eso. Y fue una bendición escuchar. Los quiero mucho. Muy bien. Bueno, muy bien, Saludo gracias. para el cuñado también. Sí, chao, están escuchando y viéndonos, ¿no? En vivo en la cámara web, así que bueno, le damos las gracias al Señor y están haciendo también el discipulado bíblico. Saludamos también a cada hermano que se ha comunicado, aquellos que nos han llamado por teléfono, a los hermanos en la unidad número 4, que también han estado comunicándose desde temprano. El próximo jueves vamos a estar hablando nuevamente del proceso de la disciplina, ¿no? Y seguimos hablando del tema de la disciplina, este tema tan edificante y este tema que también es referido a la santidad que cada hijo de Dios debe tener en la iglesia del Señor Jesucristo. Perdón, quiero darles un pasaje a nuestro cuñado y a nuestra sobrina. Es el Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 18:2. ¿1 y 2 o 2? 2. También pueden leer el 1. Sí. Bien, bueno, queridos amigos, hasta acá llegamos en este programa que se llama Anclados en la Verdad. Quedamos en contacto por vía Facebook, nos pueden estar encontrándonos en Anclados en la Verdad, pueden buscarnos, dejarnos mensajes como por ahí hacen siempre, saludos y bueno, alguna pregunta que haya. También les queremos recordar que nosotros somos parte de la Iglesia Cristiana de la Gracia, aquí en la ciudad de Bahía Blanca. Nos estamos congregando en la calle Misiones 358 de nuestro medio, Misiones 358, los días de reunión, días domingos a las 10 horas, domingo a las 10 horas, los días miércoles a las 19 horas, que es un horario de invierno, reunión de oración, y los viernes a las 19:30 horas, viernes 19:30 horas, nos estamos juntando los hombres a tener un estudio bíblico del único Dios verdadero, así que los esperamos, aquellos que quieran estar asistiendo. Y bien, y nos encontramos el próximo jueves a partir de las 20 horas en este programa que se llama Anclados en la Verdad. Si quieren bajar los recursos del programa, el discipulado bíblico, lo pueden hacer a través de la web www.juntosalcanzandoelmundo.org, juntosalcanzandoelmundo.org. Y tenemos un canal de la Iglesia Cristiana de la Gracia, los cuales Nicolás y Sebastián están subiendo las predicaciones y los audios de los programas. También lo pueden buscar en YouTube, se pueden inscribir, o si no, en el Face del programa de Anclados en la Verdad. Hermanos, que el Señor les bendiga, la gracia del Señor con cada uno de ustedes. Llegamos al final de nuestra transmisión, esperando que haya sido de bendición para tu vida. Nos despedimos hasta el próximo jueves, como siempre por Restauración 102.7.